Bueno, hola, ¿cómo están? Continuamos con el texto del empate, ¿sí? Lo vamos retrasado, no sé ni idea. Eh, por momentos dudo de si meterle, ya dije, voy a poner más ritmo, de hecho las clases van a empezar a ser un poquito más largas, pero bueno, lamentablemente que no tener la instancia presencial hace que vayamos un poco atrasados, la verdad, pero bueno, vamos a hacer lo posible por avanzar, ¿sí? Eh, lo que es el tema del empate, ahí voy a compartir pantalla, sí, continuamos con las diapositivas, sí, ahí va. Anteriormente estuvimos trabajando sobre lo que es la Revolución Cubana, ¿sí? Eh, bueno, estas características generales, ahí va. El reposicionamiento geopolítico de la revolución, esta, este giro hacia lo que era el bloque socialista, ¿sí? El bloque oriental, ¿sí? Pues se acuerdan que hablamos de un mundo bipolar el año pasado, ¿sí? La respuesta, perdón, norteamericana, ¿sí? Bueno, les pido ahí que entren al link y puedan visualizar que tiene que ver con el bloqueo económico, obviamente, ¿sí? Pero ahí lo especifica bien claro lo que es el bloqueo que existe hasta el día de hoy. Estados Unidos mantiene el bloqueo sobre la isla hasta el día de hoy. Eh, y la moción de censura, mociones como la propuesta de los Estados Unidos en la Organización de Estados Americanos, ¿se acuerdan de excluir a Cuba? La consecuencia de la revolución, ¿sí? Que la lucha armada era un caso, ya había un caso exitoso de lucha armada en Latinoamérica, ¿sí? Y el establecimiento de un modelo alternativo al propuesto por los Estados Unidos. Al respecto les dejé estas preguntas, ¿sí? Para que vayan haciendo. Y continuamos, volvemos a la Argentina, ¿sí? Eh, Frondizi termina la presidencia, pero ahí vamos a hacer una, una aclaración. De hecho, muchos me la hicieron con lo primero que había que hacer, que era la línea de tiempo, que era esta, ¿sí? Eh, Frondizi gana en el 58, ¿sí? Y fíjense que acá dice intervención militar. Acá sucedió que, bueno, Frondizi, bueno, gobierna, ¿sí? Dijimos esta línea desarrollista, luego la línea más, si se quiere, oriental, plan de estabilización, ahí se rompe la relación con el peronismo, con el plan de estabilización, y hay, hay un par de cuestiones a tener en cuenta, ¿sí? Que es, la primera, que Frondizi intenta como un intento de reducir lo que era la proscripción del peronismo. Si lo iba a eliminar definitivamente, la verdad que es posible, pero no lo sabemos, ¿sí? Pero sí como que permitió que en algunas elecciones menores, ¿sí? Para provincias o municipios, se pudiera, obviamente sin permitir que Perón vuelva a la Argentina, pero sí que se pudiera presentar el partido peronista, ¿sí? En estas elecciones como gobernadores, municipios, ¿sí? Permitir intendencias, permitir que el partido se presente. Obviamente en una jornada electoral se votaban varias gobernaciones con provincias muy importantes, como por ejemplo la provincia de Buenos Aires, y ahí permitió la presentación del peronismo, ¿sí? Obviamente Perón seguía exiliado, pero habilitó el que el partido peronista pudiera funcionar. La complejidad vino por el hecho de que, lo cual ahí ya comenzó cierto malestar de las Fuerzas Armadas, que eso no lo vean bien, ¿sí? Que se permitiera participar al partido peronista, ¿está bien? Con lo cual ahí comienza como cierto malestar de las Fuerzas Armadas con Frondizi. Para peor, en muchas de esas provincias gana el partido peronista, ¿sí? Entonces, bueno, ahí quedó como Frondizi, obviamente en una cuestión lógica debería haber
permitido, digamos, que asuman los gobernadores peronistas en esas provincias, pero ahí comienza cada vez más fuerte la presión de las Fuerzas Armadas para que anule el resultado de las elecciones. No hay que aclarar mucho lo que significa eso, pero bueno, era raro, por no decir antidemocrático, además, obviamente. Y Frondizi, ante esa presión de las Fuerzas Armadas, decide ceder y intenta de alguna manera, sí, digamos, dificulta que los gobernadores ya elegidos, porque lo habían elegido, asuman las gobernaciones. Obviamente en el caso de los peronistas. Lo cual esto, obviamente, terminó de romper el lazo con el peronismo. Y por el otro lado, bueno, comenzaba a ser evidente el peso de las Fuerzas Armadas. Una segunda cuestión a tener en cuenta, que terminó, y si bien obviamente Frondizi termina haciendo lo que querían las Fuerzas Armadas, es como que el vínculo quedó bastante también debilitado entre Frondizi, no solo con el peronismo, sino también con las Fuerzas Armadas. Por el otro lado, ¿sí? En toda esa cuestión de política exterior, que fue porque la revolución triunfa cuando Frondizi era presidente, ¿sí? Y ahí se da todo esto que nosotros explicamos en la diapositiva de la revolución cubana. Bueno, las Fuerzas Armadas, cuando Estados Unidos convoca a la Organización de Estados Americanos para que vote en contra de Cuba, obviamente Estados Unidos comienza a presionar y sobre todo utiliza mucho a las Fuerzas Armadas de los países, a la Fuerza Armada Argentina, a la Fuerza Armada de Brasil, a la Fuerza Armada de Chile, como para que esas Fuerzas Armadas de alguna manera le hicieran saber al gobierno, a sus respectivos gobiernos, que tenían que votar. Bueno, las Fuerzas Armadas Argentinas ahí también, digamos, claramente se para del lado de los Estados Unidos y le plantea a Frondizi que tienen que ir a la Organización de Estados Americanos y votar en contra de Cuba. Frondizi ahí duda muchísimo, ¿sí? La cuestión de... no tanto obviamente porque Frondizi fuera comunista o socialista, porque no era el caso, ¿sí? Lo que sí obviamente hacía ruido la cuestión como de la autonomía, decir, bueno, mirá, yo con ese país, Frondizi dice, ¿no? Con ese país que es Cuba, no quiero un modelo comunista para la Argentina, pero la verdad que, bueno, es el modelo que está en ese país y listo, digamos, no tiene que haber como una intervención sobre el país. ¿Se entiende? Como, bueno, como respetar, como poner en primer lugar, el tema no pasa por si tiene un sistema económico y político que yo quiero, sino pasa por, de alguna manera, respetar el tema de las autonomías y una palabra que yo insistí mucho, el tema de la soberanía de los países del tercer mundo. Que si un país soberanamente va para un lado económico, va para un lado político, bueno, hay que respetarlo. Entonces, ahí es donde Estados Unidos obviamente intervino, ¿se acuerdan el tema del bloqueo, por ejemplo, o incluso asistir a los militarmente a los que no eran castristas? Como que Estados Unidos interviene y además llama a la OEA para expulsar a Cuba. Y bueno, ahí Frondizi en realidad tiene la postura como de no permitir la intervención de los Estados Unidos en Cuba, ¿sí? Y Argentina no vota a favor de la propuesta de los Estados Unidos. Ahora, después la verdad no recuerdo si se vota en contra o se abstiene. Me parece que se abstiene, pero no estoy seguro. Pero sí que no votó a favor de la propuesta de los Estados Unidos. Eso ya hizo que las Fuerzas Armadas también lo miraran con mucha desconfianza a Frondizi, ¿sí? Es algo medio raro, pero bueno, es como que, entonces, las Fuerzas Armadas que dice, bueno, como no vota Frondizi como quiere los Estados Unidos, entonces Frondizi es un líder de izquierda o permite que la izquierda venga a Latinoamérica. Y entonces ahí es como que entre el tema del peronismo, esto de permitir que, si bien las anula después las elecciones, pero haber permitido que el peronismo se presente, y por otro lado,
no votar como planteaban los Estados Unidos, ¿sí? Es que ahí las Fuerzas Armadas deciden intervenir, por eso es esto, intervenir sobre el presidente Frondizi. ¿Qué es lo que hacen? Ahí se desempeña algo que yo hice una pregunta, que era el rol tutelar de las Fuerzas Armadas, ¿sí? El rol tutelar era, bueno, como está el gobierno civil, que eso, digamos, es el fruto de las elecciones, ¿sí? Cuando uno dice gobierno civil, incluso a veces le puede ocupar un militar. De hecho, Perón era militar, pero ¿por qué digo un gobierno civil igual? Porque en realidad es fruto de la elección popular, ¿sí? Independientemente de sea militar o no. La Constitución, por Constitución, el gobierno está en manos de un gobierno civil y que además es un gobierno de iure, ¿sí? Esto ya lo hemos explicado. Bueno, el rol tutelar es, bueno, una Fuerza Armada, como decir, bueno, nosotros, en realidad, Fuerzas Armadas, es una institución, fíjate, no es muy diferente a lo que vimos en el gobierno, en el golpe de Uriburu, allá por 1930. Fíjense cómo sigue la misma forma de pensamiento. Y bueno, no, nosotros en realidad es como que tenemos que, nosotros Fuerzas Armadas, controlar las políticas que lleva adelante el gobierno civil. ¿Sí? Nosotros somos una institución que tenemos que, de alguna manera, controlar si las políticas que lleva adelante el gobierno civil son las apropiadas, ¿sí? Y si no son las apropiadas, tenemos que intervenir, porque no son las apropiadas para que el país pueda progresar. Si nosotros consideramos que en determinadas políticas, en materia de política exterior, política educativa, política económica, ¿sí?, no son las adecuadas para que el país progrese, las Fuerzas Armadas tienen el deber de intervenir. Como que esta era la lógica de pensamiento de las Fuerzas Armadas. Pero fíjense ahí, en la lógica que yo estoy diciendo, las Fuerzas Armadas estarían como por un escalón de arriba, como que yo estoy arriba y tengo que controlar lo que vos hacés. ¿Sí? Por eso tutelar es como el que cuida el que tiene la responsabilidad del cuidado sobre alguien que considera que por X motivo está como jerárquicamente en un lugar por debajo. ¿Sí? De hecho, por ejemplo, no soy abogado, pero los papás ejercen la tutela sobre sus hijos, ¿sí?, desde el punto de vista legal, hasta determinada edad. ¿Sí? Es decir, toman decisiones por ellos. ¿Sí? Y legalmente están respaldados, digamos, ¿no? Como que toman la decisión. ¿Por qué? Porque yo considero que hay un menor y que hay un adulto, y ese adulto toma las decisiones sobre el menor. ¿Sí? Entonces, bueno, fíjense que hay la lógica, por eso rol tutelar de las Fuerzas Armadas, bajo la visión de las Fuerzas Armadas. ¿Sí? Fuerzas Armadas, gobierno de iure, gobierno civil, ¿sí? Y se ejerce el control. ¿Sí? Bueno, Frondizi permite la participación del peronismo, Frondizi no vota de acuerdo a la propuesta norteamericana, entonces ahí dice, no, bueno, acá evidentemente el gobierno de Frondizi no está llevando adelante las políticas para que el país progrese, entonces hay que desplazarlo. Entonces se produce una intervención militar y lo desplazan a Frondizi del poder. La particularidad se dio porque acá las Fuerzas Armadas decían no tomar el poder, sino que desplazar a Frondizi y permitir que el vicepresidente tampoco estaba, entonces como permitir que continuara el que correspondía por mandato constitucional. ¿Sí? Es decir, forzarlo a renunciar a Frondizi y después ahí sí seguir la constitución de acuerdo a la cadena de mandos, digamos, ¿no? Bueno, no está el presidente, no está el vice, ¿a quién le corresponde? A fulano, listo, a fulano. Pero no toman el poder ahí las Fuerzas Armadas. ¿Sí? Entonces, obviamente la Constitución establece ahí como una cierta sucesión del poder, ¿sí? ¿Qué pasa si no está este? Bueno, entonces asume, ¿sí? En 1962. Fíjense que ahí ni lo nombro porque es bastante poco, nada, hasta un año. Era el presidente provisional del Senado, ¿sí?
y ahora se me fue el nombre. Ya me va a venir. Bueno, no importa igual. ¿Sí? Se me fue. Bueno, no importa. Guido, ahí está. Sí, ahí me acordé. Guido. El presidente Guido, sí, está igual, no importa, sí, era como el que correspondía por la presidencia. Bueno, él ejerce la presidencia. ¿Y qué hace Guido? Termina el mandato de Frondizi. ¿Sí? Como que el tiempo que le queda, que tendrá que haber en realidad concluido Frondizi, lo termina Guido. Y después se dan elecciones con la particularidad que nosotros ya dijimos, que se vuelve otra vez a las elecciones, ¿sí? Pero elecciones sin la participación del peronismo. ¿Sí? Guido, acá sería Guido, ¿sí? Hasta el 63, y en el 63 hay elecciones con todas las aclaraciones. ¿Viste? Esto no sé si decir elecciones democráticas o no. Bueno, ya este concepto llamamos, digamos, semidemocráticas. ¿Sí? Vuelve a haber otra vez elecciones y sin el peronismo, obviamente Perón no está en la Argentina, el partido peronista no se puede presentar, ¿sí? Y ahí asume el presidente, el doctor Arturo Illia, ¿sí? Illia era de la Unión Cívica Radical del Pueblo. ¿Se acuerdan que el radicalismo como que se había dividido en dos líneas, la intransigente y la del pueblo? La del pueblo era más antiperonista en el sentido de que no iba a hacer absolutamente nada para que el peronismo, para permitir la legalidad democrática. Es decir, que se pueda presentar un partido y presentar sus candidatos, y bueno, después si la gente lo vota, y si no lo vota, no lo vota. Porque tenga como una línea más, sí, más antiperonista, más marcada. Eh, entonces, él no habilita ya como él ya convencido de no permitir el regreso ni de Perón, o eso era obvio, y tampoco del partido. Es una figura histórica interesante, ¿sí? Igual que la de Frondizi. La Ilia también es bastante interesante, eh, por muchas cuestiones, ¿no? Son esas figuras, sobre todo las personas que no son peronistas, es como esas figuras que tienen cierta empatía con la figura de Ilia. De hecho, a veces por las redes sociales figura. Eh, Algunas características que tenía Ilia, que la verdad están buenas, ¿sí? Eh, es verdad que, bueno, era una particularidad que era médico. Generalmente en la Argentina el presidente era abogado, o sea, que era médico, eh, y una cuestión muy marcada, que es verdad que era una persona como muy austera, muy simple en su forma de vida, y que murió de una manera muy simple también, ¿no? Como que eh, de alguna manera dando el servicio a la presidencia y no como sacando beneficios de beneficio económico de la presidencia, sino como que entró, se fue con lo mismo que entró, digamos, ¿no? De la función pública, incluso siendo presidente, lo cual obviamente es bastante destacable, digamos, ¿no? Debería ser siempre así. Pero como no siempre es así, obviamente es para destacar la figura de Ilia. Eh, Igual, bastante, no, daría para hacer todo un análisis, que generalmente es lo que más se rescata de la figura de él, esta cuestión de, bueno, el político simple y austero y, y contrario a la corrupción. Obviamente que eso es bastante destacable, ¿sí? Pero en realidad más fuerte, y lo que no se menciona de él son las políticas que aplicó. Que, ahí es donde me parece que hay una cuestión como muy interesante, ¿sí? En las políticas que él lleva adelante, como que las políticas que él lleva adelante es como que ni se nombran. Se hace bueno el tipo que murió en la misma casa que vivió antes de la presidencia, lo cual, repito, está bueno, pero son muy interesantes también las políticas que él aplica, ¿sí? Eh, en el marco de una figura que generalmente tiene esas imágenes como que se buscan y como se intenta plantear todo lo bueno, y también es verdad que sí, es cuestionable, yo diría que no es subjetivo, es cuestionable que el tipo haya sido presidente en un contexto en el cual un partido no se puede presentar. Es también raro, digamos, ¿no? Y que no tuvo ningún interés en permitir esa legalidad democrática, digamos, siendo presidente no es que intentó restablecer como la cuestión democrática. Pero bueno, como todo, tiene como sus luces y sus sombras, ¿no?
En relación a las políticas, bueno, fue el presidente que implementó por primera vez el salario mínimo vital y móvil, ¿sí? Es decir, un salario mínimo, ¿sí? Un salario que en teoría debería permitir para las funciones esenciales de la vida, digamos, y móvil porque obviamente debería estar de acuerdo en relación a la inflación, ¿sí? Es decir, que a partir de un determinado momento se implementó un salario mínimo vital y móvil, ¿sí? Una cuestión muy interesante es la ley de medicamentos que tiene. Esto es muy interesante, ¿sí? Eh, porque, bueno, leo algunas de las características, ¿sí? Obviamente no espero que se sepan de esas de memoria, pero para que ustedes tengan una idea de lo que él hace con los medicamentos, ¿sí? Él, una persona que tenía cierto conocimiento sobre el tema porque era médico, ¿sí? Bueno, en caso de emergencia sanitaria, bueno, y ahora para nosotros en el contexto mundial que estamos, fíjense lo que es esta ley, ¿sí? Dice, en caso de emergencia sanitaria, el Poder Ejecutivo Nacional podía expropiar medicamentos o productos indispensables para la salud humana. Obviamente acá había, como es hoy, ¿no? Es un gran negocio el tema de los medicamentos, ¿sí? El tema de las drogas, el tema de los recursos vinculados a la salud, ¿sí? Eh, Nada, bueno, ¿qué pasa si se encuentra la vacuna del coronavirus, pero, digamos, tiene un costo muy elevado, ¿no? ¿Y qué pasa con la gente que no lo va a poder pagar? Entonces, bueno, acá el Estado establece que en casos de emergencia sanitaria, porque uno puede decir, bueno, por un lado está la propiedad privada, la verdad que yo inventé la vacuna, es mi propiedad, y punto. Bueno, acá lo que se establece es que en caso de que de emergencia sanitaria el Poder Ejecutivo podía expropiar los medicamentos, ¿sí? O productos indispensables para la salud humana, ¿sí? Sí, el alcohol, los barbijos, por ejemplo, ¿sí? Eh, Regulación de la importación y la exportación de productos vinculados a la cuestión obviamente de la salud, ¿sí? Determinar los rubros que inciden en los costos para fijar los márgenes de beneficio que se consideren lícitos. Nada, esta ley, la verdad que no sé en qué anda hoy esta ley, si hay algo parecido, ¿no? Pero bueno, es un tema, porque es un tema muy sensible que tiene que ver con la salud. Entonces acá es, no sé, un medicamento contra una medicación oncológica, ¿sí? Oncológica en relación al cáncer. ¿Un laboratorio la puede cobrar al precio que quiere? Bueno, entonces acá el Estado lo que decía es, está claro que estamos en un mundo capitalista y que el laboratorio quiere tener ganancias, ¿sí? Eso está claro. Ahora, ¿cuál es ese margen de ganancia? ¿Cuál debería ser? Bueno, si uno considera que la propiedad privada es inviolable, ¿sí? No se debe alterar por ningún motivo, bueno, uno diría, mira, el precio lo determina la empresa y la ganancia la determina la empresa. Si quiere tener una ganancia del 300%, bueno, listo. Bueno, acá el Estado con esta ley dice no. El Estado lo primero que va a hacer, que acá también era un tema, es mostrar, es decir, le va a exigir a los laboratorios que presenten los balances, es decir, para ver cuánto están ganando. ¿Sí? Y en función de eso, que esto también es un tema, porque yo te puedo decir, mira, mi empresa, ¿por qué yo te tengo que mostrar los balances? Es como meterme en cuánto gana mi familia, porque es el tema mío. ¿Sí? Bueno, acá el Estado, con esta ley, pide los balances, ve cuánto están ganando y en función de eso establece un margen. Establecer los precios de venta de la medicación, siempre estoy hablando de medicación, o medicación o productos vinculados a la salud. Establecer y verificar existencia de los productos, comprobar orígenes y costos, solicitar órdenes de allanamiento, fíjense qué fuerte, órdenes de allanamiento, ¿sí? Y exigir la exhibición de libros y papeles, lo que decíamos antes, los balances de las empresas, ¿sí? Eh, Porque también pasa mucho, no sé, todos los laboratorios que te van a decir, no, yo no estoy ganando lo que tengo que ganar, entonces, por ejemplo, no sé, aumenta una medicación, ¿sí? El gobierno viene y dice, no, che, pará, porque me estás armando un lío bárbaro. ¿Cómo aumentaste esta medicación de 100 a 500? La cajita. No, obviamente, lo que dicen todos, no, me está yendo re mal. Si yo no aumento, quiebro y dejo a todos los empleados en la calle sin trabajo. Entonces, bueno, no, sí, obviamente, aumentarlo. Ya está, va a fundir el laboratorio, ¿no?
Entonces acá lo que se dice el gobierno es, no, vamos a hacer lo siguiente. Los laboratorios tienen que presentarme los libros. A mí no me interesa que vos vengas y me digas, no, voy a quebrar, pobre de mi empresa, pobre de mi laboratorio, que está en quiebra. No, no, mostrame los números. De una empresa privada estamos hablando, ¿no? Por eso dice acá, solicitar órdenes de allanamiento y exigir la exhibición de los libros y papeles. Disponer de comparendos y secuestros y todos los demás actos necesarios para el ejercicio de las facultades conferidas en este artículo. Sí, secuestro está diciendo en los libros, ¿no? Como decir, bueno, en el caso de que el laboratorio, por eso esta parte es muy fuerte, esta parte, pues mira, en el caso de que no me lo quiera mostrar, se arma, digamos, el poder del Estado hace que vaya y los agarre. No es que te pregunto, che, ¿me querés mostrar los libros? No, entonces yo me vuelvo a mi casa y me vengo. Sino es, yo, Estado, voy y te pido los libros balance, ¿sí? ¿Cuánto vendés? Ahí voy a ver todo. ¿Cuánto te sale? ¿Sí? Porque vos decís, no, lo tengo que vender a también otra, ¿no? Bueno, está siempre, lo tengo que llevar a 500 porque me aumentó el costo de la caja en la cual se hace, pongo las pastillas y me aumentó un montón el cartón, entonces tengo que aumentar. Bueno, no, déjamelo ver en el balance y vamos a ver cuánto aumentó y ahí vamos a ver bien todo claro, ¿sí? Me aumentó la luz, entonces como me aumentó la luz tengo que llevar de 100 a 500 y voy a decir, aumentó la luz, eso es real, sí, me aumentó la caja del medicamento, sí, el cartón, pero no sé si eso me explica que el precio se vaya de 100 a 500. Capaz hubiese valido un aumento del 100 al 120, ¿se entiende? De 100 a 120 pesos. Pero vos me lo estás aumentando 500, me lo estás llevando de 100 a 500. En realidad lo que vos estás haciendo es comerte toda esa ganancia, querés ganancia extra, ahí viene. Entonces, ¿cómo resolvemos toda esta discusión? El Estado acá diciendo, en el caso de yo tenga que secuestrar los libros, los secuestro. Voy con la fuerza pública, agarro los libros y empiezo a controlar. ¿Cuánto le pagás a los medios? ¿Cuánto le pagás a... cuánto, no sé, cuánto pagás de alquiler? ¿Cuánto pagás de luz? ¿Cuánto pagás de electricidad? ¿Cuánto pagás de flete? ¿Cuánto le pagás a la administrativa? ¿Cuánto le pagás a las personas que están haciendo los medicamentos? No sé cuánto gastas en XXX, y ahí vamos a ver cuánto te salió el producto. ¿Sí? Una vez que más o menos determinamos cuánto te salió el producto, vamos a ver cuánto querés ganar. Porque en un sistema de propiedad privada absoluta es, bueno, yo quiero ganar lo que se me canta, cada vez, no, mira, como es medicamento, eso lo vamos a regular. Bueno, una ley así no existía en Argentina, en realidad no existe en muchas partes del mundo, no es que por la Argentina. Los laboratorios obviamente tienen un peso fuerte, muy fuerte, ¿sí? De hecho, es lo que menos se nombra, algo se ha discutido ahora, pero tampoco tanto, entonces es como, nada, bueno, eh, complejo, ¿sí? Bueno, Ilia establece la ley de medicamentos. Oñatibia fue era el partido de la Unión Cívica Radical del Pueblo, estaba con Ilia y es como que él promueve la ley. Ilia le da todo el impulso, la apoya, entonces bueno, a veces la ley tiene el nombre del legislador que las impulsa, que obviamente estaba en claro diálogo con Ilia, ¿sí? Bueno, y se largan a dar esa disputa, porque fíjense acá, para como miren, como la idea es que vayan interpretando la política. Claramente esto en los laboratorios es un golpe económico durísimo. ¿Sí? Acá no es una cuestión de ideas, de yo no estoy de acuerdo, que muchos están, ¿no? Uno lo puede plantear la diferencia en relación a esta ley, en relación a la cuestión de la cuestión política e ideológica. Decir, mira, no, para mí la propiedad privada es absoluta. Onda, es total. Vos no me podés venir a obligar a que yo te muestre los libros de cuánto. Primero, mostrarte los libros, primero. Y segundo, mucho menos, limitarme a decir cuánto tengo que ganar yo. Eso no corresponde. Bueno, ahí hay una cuestión más de ideología política. Pero además, obviamente, muchos laboratorios con esto están perdiendo un montón de plata. Porque si yo quiero vender, imagínense, el medicamento de 100 lo quiero llevar a 500 y el gobierno me lo hace ir a 120, yo digo, si lo llevo a 500 podría estar ganando un montón de guita. Y ya con 100 gano. Pero el gobierno me lo hace llevar bueno, me aumentaron las cosas, entonces lo quiero llevar a, digamos, correspondería a 120, pero yo lo quiero llevar a 500. En mi laboratorio son mis medicamentos. Y el gobierno ahí me dice, no,
lo vas a vender a 120. Bueno, ahí obviamente, fíjense toda la plata que estoy perdiendo en el medio, entre 120 y 500. Hay una disputa económica vinculada a la cuestión política. ¿Sí? Esto para que entiendan cómo funciona la cuestión política. No hace falta yo ya que les diga es qué posición van a tener los laboratorios frente al gobierno de Ilia. ¿Sí? Ilia vuelve con la idea de la cuestión de la autonomía, bueno, entonces anula los contratos petroleros que, ¿se acuerdan? Había dado Frondizi de permitir petroleras extranjeras, lo anula, él no estaba de acuerdo en que petroleras extranjeras tocaran el petróleo argentino, ¿sí? Entonces directamente anula la cuestión de los contratos petroleros, ¿sí? Y una cuestión muy importante hasta el día de hoy, esto es muy importante para Argentina, les recuerdo, por si no se acuerdan, lo vimos en Cuarto, las Malvinas como un caso de colonización, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando vimos el tema del imperialismo en Cuarto? Uno de los casos que vimos era Malvinas, ¿sí? Las Islas Malvinas que fueron ocupadas por la fuerza, por los británicos en la década de 1830, y desde ese momento, bueno, ocuparon las islas sin ningún tipo de cuestión legal que los respalde, digamos, solo por la fuerza, digamos, ¿no? Pero la Argentina desde ese momento, de alguna, digamos, nunca cesó, lo cual es bastante importante, ¿sí? Como que para que, no la fuerza, sino para que el derecho te asista, es importante que vos hayas mantenido el reclamo, ¿sí? Decir, bueno, esta propiedad a mí me pertenece, ¿sí? Y sostenerlo en el tiempo, no solo decirlo una vez, sino sostenerlo en el tiempo hace que como el derecho te asista, porque la verdad es que si vos lo reclamaste una vez, pero después no lo reclamás porque te parece que nunca te la van a devolver, entonces dejaste de reclamar, pero después vino otro y se acuerda de reclamar por las Malvinas, y después tres años más dice, no, mejor soy mejor con Gran Bretaña, y dejo de reclamar. Bueno, eso le va quitando sustento jurídico a tu postura, porque cuando vos después vengas a decir, bueno, ahora quiero que las Malvinas sean mías, dice, no, pará, vos empezaste reclamando, pero después te olvidaste el tema, así que no. Como que el derecho ya no te asiste, porque si es tuyo, digo, cuestiones que a veces son menores, pero no lo son, ¿sí? Ejemplo, ¿qué sería una de las cuestiones? No, bueno, no sé, si la Unión Europea, ¿sí? La Unión Europea ahora incorpora a las Islas Malvinas como parte de la Unión Europea porque son de Gran Bretaña, ¿sí? Bueno, ahora igual Gran Bretaña se fue de la... No, en realidad se fue del euro, no se fue de la Unión. Si la Unión Europea incorpora las Islas Malvinas como parte de territorios de la Unión Europea porque son británicas, ¿sí? Y el gobierno argentino no dice nada, dice, bueno, ahí es como que vos estás aceptando la situación, ¿sí? Obviamente no vas a declarar una guerra por eso, ¿sí? Pero planteas tu postura y podés hacer un reclamo en la diplomacia, ¿sí? Plantear un reclamo y decir, no, este territorio ustedes lo están incorporando como territorio británico, pero le dejamos claro que para la Argentina es territorio argentino. Y así pase ahora, hace 20 años atrás o 40 para adelante, como que es algo que vos tenés que sostener en el tiempo, ¿sí? Como Estado, ¿sí? Y la Argentina en líneas generales lo ha mantenido, ¿sí? Obviamente a veces de una forma u otra, pero ha mantenido el reclamo. Voy a este punto porque Ilia obtiene acá como un aval, obtiene una declaración de la ONU bastante interesante, que esto es política pura, porque que la ONU te logre, como acá es donde vos te tenés que empezar a mover políticamente y lograr que la ONU, que tanto los países del mundo, te voten a favor algo, que ahí es política pura, ¿no? Pues están todos los países del mundo y bueno, es como comenzar a negociar con los distintos países, ¿sí? Que voten a favor de una propuesta, ¿sí? Que haces vos, ¿sí? Vos seas Argentina o el que sea, ¿no? Acá es política pura.
repito, porque te tenés que sentar como a negociar, y que a veces no implica lo económico, ¿eh? Es más, posiblemente no, como no tenga, o no solo lo económico, no es que vos le vas a dar plata para que haya un país para que vote a favor, porque no funciona así, ¿sí? Pero es donde vos te tenés que comenzar a mover para que los demás países te voten a favor, ¿sí? Eh, ejemplo, eh, puede pasar que otro país, ¿sí? Otro país de otro continente, también tiene una parte de su territorio que está ocupada por, a su vez, por otro país, ¿sí? Por un tercero, ¿sí? Argentina, está otro país, ¿sí? Estoy inventando, vamos a inventar un ejemplo, ¿sí? Argentina, Ucrania, y pongamos que una parte de Ucrania se la ocupó Rusia, ¿sí? Entonces, ahí es donde funciona la política, porque vos podés decir, claro, Ucrania, ¿qué corno le interesa a Malvinas? Como que está en otro continente, re lejos, como si se va a pelear con Gran Bretaña, porque si le vota en contra de Gran Bretaña no va a estar todo bien. Sí, pero, ¿y qué puedo obtener a favor de la Argentina, Ucrania? Bueno, ahí vos tenés que ir a negociar, vos tenés que decir, mirá, yo sé que una parte de tu territorio te lo ocupó Rusia, ¿sí? Como a nosotros, Inglaterra ocupó las Malvinas. Bueno, vos haces una propuesta, yo voy a hacer una propuesta, ¿sí? Y bueno, si vos votás a favor, yo después voy a votar a favor de la tuya, ¿sí? Cuando vos vayas a la ONU y digas, yo soy Ucrania y Rusia me ocupó una parte de mi territorio, yo voy a saltar a defenderte a vos también, ¿sí? Es como que ahí, como te manejas en la misma lógica, ¿sí? Eh, por eso digo, es política pura, es detectar cuáles son esos casos o dialogar con otros países, ¿sí? Y poder ir teniendo una postura para que la ONU te vote a favor. Yo expliqué el año pasado el tema del Consejo de Seguridad, lo cual ahí es clave, pero uno puede decir, bueno, ¿para qué me sirve que la ONU? No, sirve. O decir, ¿con eso resuelve el problema? No, pero sirve, ¿sí? Peor sería que la ONU saque una resolución contraria a la Argentina, porque ahí ya no solo que la fuerza la tenés en contra, porque por la fuerza no se la vas a sacar nunca, sino que además el derecho, es decir, la legislación la te comenzás a tener en contra y ahí sí ya fue. ¿Sí? Argentina la puede seguir disputando esto porque el derecho la asiste a lo largo digamos, y porque mantuvo la postura. ¿Sí? ¿Qué resolución favorable saca la ONU? Obviamente que si uno la lee así de una, no dice las Malvinas son argentinas, porque eso no lo va a decir, ¿sí? Con el peso que tiene Estados Unidos, con el peso que tiene Gran Bretaña, que es aliado de los Estados Unidos, no va a salir algo así de la ONU. Pero pueden salir cosas que vayan haciendo favorable la cosa. ¿Qué dice? Uno, las Naciones Unidas pasaban a tener en cuenta el problema y urgían a los países involucrados a entrar prontamente en negociaciones sobre el estatus de la isla. ¿Sí? Dice eso, después parece lavado, pero en realidad si uno lo lee más finamente es interesante. Porque primero, la ONU toma el problema. ¿Sí? No dice, bueno, arréglense ustedes, toma el problema. Y la otra cuestión, y reconoce que hay un problema entonces. ¿Sí? Por eso acá hay que ser como muy, no, hay que ser como muy, como es la diplomacia, ¿no? Obviamente, muy delicada y muy fina al momento de fijar una postura, ¿sí? La ONU no va a sacar algo, salvo que sea una cuestión terrible. Generalmente el lenguaje es bien diplomático, ¿se entiende? En el cual vos decís, pero con cierta delicadeza, digamos, ¿no? Porque adentro de la ONU también está en Gran Bretaña, así que bueno, puede decir cualquier cosa, ¿sí? Y sus aliados, obviamente, los aliados de Gran Bretaña. Entonces, pero dice, las Naciones Unidas pasaban a tener en cuenta el problema, es decir, plantea que hay un problema entonces. Con lo cual, no está diciendo que la ONU podría haber dicho, no, mirá, acá no hay ningún problema porque las Malvinas son británicas, punto, ahí se acabó la historia. ¿Sí? Entonces, dice, las Naciones Unidas pasaban a tener en cuenta el problema y urgían a los países involucrados a entrar prontamente en negociaciones. Es decir, como que la ONU dice, bueno, siéntense a negociar. Cosa que Gran Bretaña como que dice, no, acá no, que la postura británica, no, acá no hay ningún problema, las islas son nuestras y sacó la historia. Bueno, se reconocía que la cuestión estaba comprendida dentro de los procesos de descolonización que existían todavía en el mundo, ¿sí? Es decir, que reconocía que las Islas Malvinas era un caso de descolonización, como lo que nosotros vimos en otros países, ¿sí? Donde el territorio es ocupado, ¿sí? Colonialmente por otro país. Acá se acuerdan que la ONU, en líneas generales, cuando lo vimos el año pasado este tema, ¿sí? Los procesos de descolonización, la ONU comenzaba como lentamente a jugar a favor de los procesos de descolonización, ¿sí? Como que no quería territorios coloniales.
Bueno, y en este marco pone a las Islas Malvinas. ¿Sí? 3. El tema dejaba de ser exclusivamente bilateral. Es decir, el tema dejaba de ser exclusivamente entre un tema entre... Digamos, la ONU acá dice, bueno, yo voy a decir algo sobre, digamos, me voy a pronunciar, no es un tema que, bueno, arreglense ustedes, yo no me meto, dice la ONU. No, dice, el tema deja de ser exclusivamente bilateral y pasaba a formar parte de una problemática más general, que involucraba a muchos países con rémoras del pasado colonialista. ¿Sí? Bueno, esto está bastante en línea con la 2. Último. Este es muy importante, el 4. Claro, porque ¿qué dicen los británicos hasta el día de hoy? Como hubo una ocupación en 1830, en líneas generales se desplazó a la población que había, ¿sí? Que era población criolla, ¿sí? Y se llevó población británica, y esa población es la que está hasta el día de hoy, ¿sí? ¿Qué dicen los británicos? Bueno, hagamos hay que tener en cuenta, dice los británicos, el interés, perdón, me equivoqué, el deseo. Hay que tener en cuenta el deseo de sus habitantes, dicen los británicos. Y eso es muy importante hasta el día de hoy. Hay que tener en cuenta los deseos de los habitantes. Y el deseo es que no quieren ser argentinos, con lo cual, y quieren ser británicos. Entonces, el territorio corresponde a Gran Bretaña. La postura argentina, obviamente, es que no se tiene, digamos, no. Bueno, acá tiene que ver mucho con lo que estamos hablando para el otro curso de proyecto de qué es un Estado, ¿no? Pero con ese criterio, entonces, ¿qué? Además es muy peligroso, porque si mucha población invade un territorio y dice, bueno, yo quiero formar parte de otro Estado, ya lo es. Es decir, la voluntad de la población solamente determina que ahí existe un Estado. Es complejo determinarlo tan así. ¿Sí? Entonces, la ONU dice, no sería el deseo de sus habitantes el que decidiría la cuestión, sino sus intereses. Un concepto mucho más ambiguo que podría implicar sin problemas su inclusión en Argentina. Como que vos decís, acá no pasa por lo que el tipo quiera, ¿sí? Por lo que el tipo quiera, ¿sí? Obviamente se tiene que tener en cuenta los intereses de los tipos, ¿sí? Yo qué sé, determinado modo de vida, como algún interés de la persona, bueno, la puedes borrar tampoco, pero no sus deseos, no lo que el tipo te diga, ¿sí? Y acá esto es un mensaje que larga la ONU, ¿sí? Entonces, el gobierno guía logra que todo esto que ustedes ven sea aprobado y salga favorablemente, ¿sí? El punto 1, 2, 3 y 4. Bien. Yo acá hago un paréntesis porque quiero ver una cosita. Bien. Nunca logro, no, me pasa no hay manera, ¿no? De ver el tiempo. Bien. Bueno. No, bueno, hago una intro de esta, ¿sí? Y no sé cuánto tiempo voy. Me olvidé de... Un minuto, quiero ver. Ahí dejé de compartir. Si tengo manera de saber cuánto tiempo voy de grabación. No, parece no, ¿no? O no lo encuentro yo. No, bien. Bueno, hago así, corto entonces con este video y si... Porque al final sí me lo dice. Cualquier cosa veo de poder subir otro o si no ya dejamos ahí, ¿sí? Bueno, espero que se encuentren bien.